Esto no lo tengo escrito, pero me parece muy apropiado contárselos. En cierta ocasión, mis hermanos, tuve la oportunidad de ir con mi esposa a un lugar en Santander que se llama la Cueva de la Vaca. Tocaba meterse, solamente hay una entrada, no hay salida, toca volver a salir por el mismo lugar. A paso de guía son como 17 horas, pero ese día recorrimos como unas 3 horas con el guía llamado Manolo. Así que aquel día con mi esposa descendimos a aquella cueva, ya había pagado el plan, así que mi esposa fue muy sumisa, tenía que sumergirse y como unos 5 metros para ya salir dentro de la, no 5 metros hacia la profundidad, no, 5 metros hacia el frente y salir a la cueva y entrar allí. Bueno, mi esposa, los dos lo hicimos, entramos a la cueva y comenzamos a andar en la cueva. Aquel guía nos mostró muchas cosas chéveres que habían en la cueva. Recorrimos la cueva, parte de la cueva, vimos una cascada, vimos especie de un tobogán. Fue muy, muy chévere. Hicimos el recorrido, pero al final el chico dijo, aunque hemos pasado por este lugar lo he reservado para el final. Así que yo quedé sorprendido. Yo espero que ustedes también lo hagan después de la manera en que lo voy a ilustrar esto. El chico nos metió en un salón de cristal con estalactitas y todo ese cuento, pero un lugar hermosísimo, mis hermanos. Y eso lo dejó al final del recorrido. No estaba al final, sino que estaba al principio, pero él nos pasó de largo. Nosotros no sabíamos, nos pasó, pero luego se devolvió y nos detuvimos en ese lugar. Así que en esta mañana, mis hermanos, vamos a pasar por el capítulo 4 del libro de Malaquías. Vamos a hacer un recorrido expositivo del capítulo 4 y de manera expositiva hoy vamos a terminar. Pero al igual que Manolo, el chico que dejó el salón para el final, dentro de 8 días, yo espero que al igual que yo me sorprendí de aquel salón de cristal, ustedes puedan ver la gloria del Señor en un lugar en el cual nos vamos a detener dentro de 8 días. Hoy simplemente vamos a hacer un recorrido por el capítulo 4, pero mis hermanos, dentro de 8 días, con la ayuda del Señor, nos vamos a detener en un lugar. Vamos a hablar de manera un poco temática acerca del gran día del Señor. Pero hoy lo vamos a ver de manera expositiva. Vamos a hacer un recorrido. Así que con esto en mente, mis hermanos, primero que todo quisiera llevarlos a meditar en las palabras del predicador en Eclesiastés. Esto debe ser ya familiar para ustedes porque lo leímos. Eclesiastés, capítulo 12, versículos 13 y 14. Dice la palabra, mis hermanos, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El predicador, mis hermanos, en Eclesiastés nos dice que el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda ¿qué? Sus mandamientos. Ese es el fin de todo discurso, según las palabras de Eclesiastés, mis hermanos. Sin embargo, mis hermanos, la finalidad de este predicador es llevarnos a entender que debemos tener un temor reverente en quién, mis hermanos, en el Señor, y que debemos guardar sus mandamientos. Y la razón que nos da el predicador
para esto, mis hermanos, se encuentra en el versículo 14, y es que Dios traerá, nosotros debemos guardar sus mandamientos y temer a Dios, porque Dios traerá a juicio toda obra, sea buena o sea mala. Así que, mis hermanos, quiera Dios ayudarnos para entender que este estudio este estudio de los profetas menores tiene el propósito, mis hermanos, de glorificar a Cristo. Este estudio de los profetas menores no tiene el propósito de que nos volvamos cabezones y que conozcamos el Antiguo Testamento o todos los profetas menores. No, mis hermanos, este no es el propósito de este estudio, o no ha sido el propósito de este estudio. El propósito de este estudio no ha sido llenar la curiosidad de alguno de nosotros. No, mis hermanos. El propósito de este estudio, mis hermanos, es glorificar, presentar a Cristo, presentar la persona de Cristo y guardar, tener un temor reverente a Dios y guardar sus mandamientos. Ese ha sido el propósito, mis hermanos. Guardar la palabra de Dios como lo presenta el libro de Eclesiastés. Sin embargo, mis hermanos, al parecer el pueblo al que ministró Malaquías no pensaba de la misma manera. Al parecer el pueblo al que ministró Malaquías no era su todo el temor a Dios y mucho menos el guardar su palabra. El pueblo al que ministró Malaquías pensaba de una manera muy diferente a lo que quiere decir el predicador en Eclesiastés. El pueblo, mis hermanos, el que ministró Malaquías era un pueblo que no tenía temor del Señor. Era un pueblo que no se esforzaba en guardar los mandamientos de Dios. De hecho, estudiábamos con Edgar hace 8 días, mis hermanos, que este pueblo había usado palabras violentas ¿contra quién? ¿Contra quién, mis hermanos? Eso lo vimos hace 8 días. Contra Dios. Se había portado de una manera grosera delante de Dios. Y quisiera leerles esa cita que leyó Edgar hace 8 días para que vean la manera tan grosera en que el pueblo se había comportado delante de Dios. Y quiero leerlo desde la Nueva Traducción Viviente, que me parece muy diciente la forma en que lo expresa. Dice la Nueva Traducción Viviente, Malaquías capítulo 3, versículos 13 al 15, dice de la siguiente manera: ustedes han dicho cosas terribles acerca de mí, dice el Señor. Sin embargo, ustedes preguntan, ¿qué quieres decir? ¿Qué hemos dicho contra ti? Ustedes han dicho, ¿de qué vale servir a Dios? Noten lo que había dicho este pueblo. ¿De qué vale servir a Dios? ¿Qué hemos ganado con obedecer sus mandamientos? ¿No les parece grosero eso, mis hermanos? Fuerte. ¿Qué hemos ganado con obedecer sus mandamientos o demostrarle al Señor de los ejércitos celestiales que nos sentimos apenados por nuestros pecados? Fuertes palabras. Verso 15. De ahora en adelante llamaremos bendito al arrogante. Fuertes palabras. La Reina Valera creo que dice bienaventurados. Bueno, la Nueva Traducción Viviente dice, de ahora en adelante llamaremos bendito al arrogante. Fuertes palabras contra el Señor que salían de la boca del pueblo. Dice, pues los que hacen maldad se enriquecen, y los que desafían a Dios a que los castigue no sufren ningún daño. ¿Era grosero este pueblo con el Señor, mis hermanos? Sí. Sí, era un pueblo grosero, era un pueblo que se había levantado, mis hermanos, en contra del Señor. Era un pueblo que no tenía temor de Dios, era un pueblo que no se esforzaba en guardar los mandamientos de Dios. Pero gracias al Señor, que no todo el pueblo, mis hermanos, era así. No todo el pueblo era así. No todo el pueblo había hablado palabras violentas contra el Señor. No todo el pueblo era irreverente delante del Señor. Había un pequeño remanente que sí
tenía temor de Dios en sus corazones. Y eso lo deja ver los versículos 16 y 17 del capítulo 3. Y voy a leer nuevamente la Nueva Traducción Viviente, Malaquías 3, 16 y 17, para que ustedes vean que no todos eran irreverentes o no tenían temor del Señor. Dice: entonces los que temían al Señor hablaron entre sí y el Señor escuchó. ¿Qué dice, mis hermanos? Entonces los que temían, ¿a quién? Es decir, que había un pueblo que sí tenía temor de Dios. Había un remanente que sí tenía temor de Dios. No todos hablaron palabras violentas contra el Señor. Había un pequeño remanente que Dios había preservado, mis hermanos. Entonces los que temían al Señor hablaron entre sí y el Señor escuchó lo que dijeron. En la presencia de Él escribieron un rollo de memorias para registrar los nombres de los que temían, ¿a quién? Al Señor, y que siempre pensaban en el honor de su nombre. Interesante, mis hermanos. Había un remanente que sí tenía temor al Señor y que tenía la firme intención de glorificar el nombre de Dios. Había un remanente allí. Dice: ellos serán mi pueblo, dice el Señor de los ejércitos celestiales. El día en que yo venga para juzgar, serán mi tesoro especial. Les tendré compasión, así como un padre le muestra compasión a un hijo obediente. ¿A quién le llama Dios un tesoro especial, mis hermanos? ¿A todo el pueblo como tal? ¿Aún aquellos que hablaron palabras violentas contra él? ¿O a ese remanente de manera particular? Yo creo, mis hermanos, y estoy convencido que el Señor se está refiriendo en el texto a ese remanente que Él había preservado, a ese pequeño remanente. Y a ese pequeño remanente, mis hermanos, le llama un tesoro especial. Un tesoro especial. Así que, mis hermanos, no todos habían usado palabras violentas contra el Señor, no todos habían sido tan groseros contra el Señor. Había un pequeño remanente al cual el Señor le llama mi tesoro especial. La pregunta es: ¿qué importancia, mis hermanos, tiene esta información para lo que vamos a hablar hoy? ¿Qué importancia tiene esta información para lo que vamos a hablar hoy? Resulta, mis hermanos, que yo creo que sí tiene mucha importancia y se lo voy a decir por qué. Resulta que los judíos tenían tergiversado o un poco tergiversado lo que significaba el día del Señor. Ellos pensaban que el día del Señor significaba bendición o salvación para ellos y la derrota de sus enemigos. En cierto sentido tienen razón, pero ¿dónde han tergiversado el asunto, mis hermanos? El asunto lo han tergiversado en esta manera, se los voy a decir. Resulta que los judíos tenían esta idea tan clara, pero tan clara, que llegaron a pensar que ellos podían vivir como quisieran, desobedeciendo al Señor, ofendiendo al Señor, no teniendo temor de Dios. Y como fueran, mis hermanos, en el día de la ira, en el día del Señor, ellos iban a ser bendecidos. ¿Será que sí, mis hermanos? ¿Será que tenían razón? O más bien hemos ido mirando cómo Dios hace en el Antiguo Testamento una distinción entre un remanente y el resto del pueblo. Y eso lo vemos también en Malaquías. Dios hace una distinción entre un remanente dentro del mismo pueblo y el resto del pueblo. Erróneamente, mis hermanos, el pueblo llegó a pensar que podían vivir como quisieran. Y sin embargo, el día de la ira, el día del Señor, iban a ser bendecidos. Amós ya corrigió eso y no lo voy a tocar hoy porque dentro de 8 días voy a detenerme en esto de manera más detallada. Sin embargo, Amós confronta esto y le dice que el día terrible del Señor también será para Judá y para Israel, para todos aquellos que han pecado contra el Señor.
Quiero hacer un pequeño paréntesis o una pequeña aplicación aquí, mis hermanos. Algunos mal llamados reformados piensan, mis hermanos, que por ser elegidos, que porque la salvación no se pierde, ellos pueden vivir como quieran sus vidas y que no les va a pasar nada. Algunos que no han entendido la salvación, que no han entendido la predestinación, que no han entendido la elección de Dios, piensan que pueden vivir como quieran, mis hermanos, y de igual manera van a ser bendecidos por el Señor, y de igual manera van a ser salvos por el Señor. Pero como lo hemos dicho en ocasiones anteriores, mis hermanos, quizás esa conducta está dejando ver, mis hermanos, que realmente no es un elegido, que realmente no ha sido salvo o salva por el Señor. El pueblo pensaba que por el solo hecho de llamarse israelitas, de ser israelitas, ya no les iba a pasar nada, ya iban a ser bendecidos en el día del juicio. Pero no era así, mis hermanos. No era así. Y tampoco funciona con nosotros de esa manera. Así que con eso en mente, mis hermanos, versículo 1. Dice la palabra: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Fuertes palabras, mis hermanos. Este es un lenguaje bastante fuerte. Pareciera que ese día terrible estallara en el rostro de Malaquías, mis hermanos. Pareciera que lo viera allí, ahí a la vuelta de la esquina, como solemos decir. Este es un lenguaje bastante fuerte, bastante brusco, mis hermanos. Este día vendrá en un futuro, mis hermanos. Un día terrible vendrá, un día impresionante donde veremos la ira de Dios, pero de este día, mis hermanos, hablaremos con más detalles, si Dios lo permite, dentro de 8 días. Mientras tanto, podemos decir que con toda probabilidad, mis hermanos, ese día vendrá. ¿Qué dice Malaquías? ¿Qué dice Malaquías? Porque aquí viene el día, mis hermanos. Así que, ¿qué podemos decir desde ya con toda tranquilidad y con toda probabilidad? Que ese día va a venir. Ese día de seguro vendrá. Ese día terrible, ese día de la ira del Señor, de seguro vendrá, mis hermanos. Fuertes palabras. Dios lo dijo por medio de su siervo Malaquías, el Dios que no miente, mis hermanos, ha dicho por medio de su siervo Malaquías que ese día vendrá, que ese día ardiente, que ese día terrible, mis hermanos, vendrá, que ese día que será como un horno, vendrá. Y dice el versículo, mis hermanos, porque aquí viene el día ardiente como un ¿qué? Como un horno, mis hermanos. El profeta usa la imagen de un horno ardiente, mis hermanos, para referirse a ese día terrible que viene, mis hermanos. Y miren lo que va a pasar cuando ese día venga. ¿Qué va a pasar? ¿Qué dice el texto? ¿Todos los qué? Los soberbios. ¿Qué va a pasar con los soberbios? Y todos los que hacen maldad serán como ¿qué? Como estopa o como paja, creo que dice las Américas. O como paja. Imagínense echar una pajita de algo ahí en el fuego. Es destruida inmediatamente. El juicio va a ser inevitable, va a ser catastrófico. Y esos que van a recibir el juicio son los soberbios. ¿Y qué más dice? Son los soberbios y todos los que hacen maldad. Y quiero leerles, mis hermanos, quiero leerles allí en Malaquías 3, porque me llama la atención.
que el texto hable de los soberbios que van a recibir el juicio de Dios. 3:15 creo que es el versículo. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijiste: ¿en qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Versículo 15, capítulo 3 de Malaquías, versículo 15. Miren lo que había dicho el pueblo. Decimos pues ahora: bienaventurados son los que. ¿Quiénes van a recibir el juicio de Dios? ¿A quiénes llamaban bienaventurados, mis hermanos? El pueblo. ¿A quiénes llamaban bendito, como dice la Nueva Traducción Viviente, el pueblo? A esos que llamaban bienaventurados el pueblo, a esos que llamaban bendito el pueblo, mis hermanos, a esos o sobre ellos vendrá el juicio del Señor y los abrazará, dice el texto. Pero miren lo que dice el versículo 15. Y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon, que dice el versículo 1, capítulo 4. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, los llamados bienaventurados por el pueblo, y todos los que hacen maldad, los que aparecen acá también, los que hacen impiedad, que son mencionados también en el versículo 15, serán como estopa. ¿Notan la respuesta tan contundente que el Señor le da al pueblo? E inmediatamente allí en el capítulo 4, versículo 1, el pueblo llama bienaventurado a los soberbios, a los que hacen maldad. Ellos dicen: no les pasa nada. Pero el Señor está diciendo que sí. El Señor está diciendo que va a venir un día de ira, que va a venir el gran día del Señor, terrible como un horno. Y que los que van a ser castigados, ¿quiénes son? Precisamente los que el pueblo llama bienaventurados. Precisamente las personas que el pueblo describe en el versículo 15 del capítulo 3. Esos van a recibir el juicio del Señor. Dice: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán como estopa o como paja. Aquel día vendrá y los abrazará. Tremendo, mis hermanos. No podrán escapar de la ira de Dios. No podrán escapar. Ese día va a venir sobre los soberbios. Ese día va a venir sobre todos aquellos que hacen maldad y los va a abrazar. Noten la imagen que usa el profeta. Y esto deja ver que no van a escapar. No van a escapar, mis hermanos, de la ira de Dios. No hay forma de que estos soberbios se salgan con las suyas. No hay forma de que estos impíos queden impunes, mis hermanos. Ellos recibirán la ira de Dios. Ellos recibirán el juicio del Señor. Ellos lo recibirán, mis hermanos. No hay forma. Y dice el texto: aquel día vendrá, los abrazará, dicho Jehová de los ejércitos. Noten el nombre que el Señor usa: Jehová de los ejércitos, varón de guerra. El nombre que el Señor solía usar en la guerra. Dice: y no les dejará ni raíz ni rama. Pregunta, mis hermanos, esa última parte del versículo quiere decir que los impíos van a ser borrados del universo. ¿Será? ¿Será que esos impíos van a ser borrados? ¿Será que el texto está enseñando algo de que van a ser aniquilados? Bueno, mis hermanos, eso iría en contra de la misma palabra de Dios. Así que eso no es lo que está enseñando el texto. El texto no habla de que el no creyente al final de los siglos va a desaparecer, el Señor los va a desaparecer del universo entero. No, no, no. La palabra, el contexto general de las Escrituras nos deja ver que los impíos recibirán la ira de Dios en el infierno, mis hermanos. Más bien lo que quiere decir esta expresión, mis hermanos, es que no va a haber, o sea, el impío no va a escapar. No va a escapar. Ningún impío, ningún incrédulo, mis hermanos, escapará de la ira de Dios. No quedará nada. Nada, mis hermanos.
¿Será que tenemos un Dios justo? Tenemos un Dios justo. Dios le está mostrando al pueblo que Él es justo. Dios está dejando ver en su palabra que Él es justo. El pueblo se había quejado y había cuestionado a Dios, mis hermanos, porque Dios no había castigado, según ellos, a los soberbios, a los que tenían riquezas, a sus vecinos. Pero Dios está diciendo que un día vendrá y los va a castigar. Dios los va a castigar. Aplicación, mis hermanos. El pueblo de Israel se apresuró a cuestionar a Dios, a cuestionar la bondad, la justicia de Dios. Y no solamente le pasa al pueblo o le pasó al pueblo, también suele pasarnos a nosotros. A veces nos apresuramos para cuestionar a Dios. Pero ante eso quiero decirles lo siguiente, mis hermanos. La próxima vez que pensemos en cuestionar a Dios, piensa en lo siguiente. Mi hermano Montilla y todos mis hermanos, Dios tiene toda la eternidad para castigar al impío. Piensa en eso. Date tiempo. Espera hasta que llegue el día del juicio. Y si llega el día del juicio y los impíos no son castigados y los soberbios no son castigados y los impíos se salen con la suya, ahí sí puedes cuestionar a Dios. Pero eso no va a pasar, mis hermanos. Eso no va a pasar. Así que la próxima vez que pienses en cuestionar a Dios, porque no castiga al impío, porque no castiga al soberbio, al que hace maldad, piensa en esto. Dios tiene toda la eternidad para castigarlo. Y lo va a hacer un día, mis hermanos. Lo va a hacer un día. Noten que si lo pensamos de esa manera, como que eso trae tranquilidad, o yo espero que la tranquilidad que eso, cuando Dios me permitió verlo de esa manera, la tranquilidad que esto trajo a mi corazón también pueda ser traída a sus corazones. Cuando yo veía esto, yo decía, óyeme, sí, nos desesperamos, nos apresuramos en cuestionar a Dios. Cuando vemos cómo la maldad del impío sale de una manera impresionante y pareciera no pasar nada. Bueno, mis hermanos, Dios tiene toda la eternidad y lo va a hacer un día, lo va a hacer de seguro. Quiere el Señor ayudarnos. Versículo 2. Quiero que sigan en esa línea de pensamiento. ¿De qué viene hablando? ¿De qué viene hablando el profeta, mis hermanos? De un día que vendrá, un día ardiente, el día de ira que vendrá. En ese día de la ira, ¿quién va a ser castigado? Los soberbios, todos aquellos que hacen maldad. ¿Podrá escapar alguno de ellos? Ninguno podrá escapar de la ira de Dios. Así que con eso en mente, mire lo que sigue diciendo el profeta Malaquías, versículo 2. Más a vosotros. ¿Y a quién se refiere? ¿A quién se refiere? Ahí lo sigue diciendo. Más a vosotros, los que teméis mi nombre. ¿Qué leíamos en los versículos 16 y 17 del capítulo 3? ¿Que había qué? Un remanente. ¿Cómo le llamaba Dios a ese remanente, mis hermanos? Mi especial tesoro. Así que Dios, mis hermanos, en este texto, por medio del profeta Malaquías, se refiere a ese pequeño remanente, a esos que tienen temor de Él en sus corazones, y les dice lo siguiente: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Glorioso, mis hermanos. Ese día terrible para los soberbios, para los que hacen maldad, al mismo tiempo será un día glorioso para los que temen al Señor. Será un día glorioso para el remanente del Señor. Será un día glorioso para
su especial tesoro. Anoche escuchaba la canción que decía, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. Y a ese pueblo especial, mis hermanos, a ese especial tesoro, a esos que temen el nombre de Dios, no, para ellos no será un día terrible, para ellos nacerá el sol de justicia, glorioso. La pregunta es, ¿quién es el sol de justicia? Yo sé que todos ustedes son pilos, todos ustedes son muy pilos y de una van a decir Jesucristo, pero permítanme llevarles a unas citas y hacer ciertas relaciones para llegar a esta conclusión. Quisiera llevarlos, las lagrimitas me borraron la vista, permítanme llevarlos a Isaías capítulo 32, porque yo creo que ese sol de justicia tiene que ver con el rey justo del que habla Isaías. Así que Isaías 32, versículo 1. Repito nuevamente, yo creo que el sol de justicia tiene que ver con el rey justo del que habla Isaías. Isaías 32, versículo 1. He aquí para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. He aquí para justicia reinará un rey y príncipe presidirán en juicio. Así que yo creo, mis hermanos, que el sol de justicia del que habla Malaquías tiene mucho que ver con el rey justo del que habla Isaías. Pero no solamente eso, también creo que tiene que ver con el renuevo justo del que habla Jeremías. Quiero llevarles a Jeremías capítulo 23, versículo 5. Jeremías 23, versículo 5. Dice la palabra, he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra, mis hermanos. Así que ese renuevo justo que vendrá de los lomos del rey David, mis hermanos, yo creo que también se relaciona o tiene que ver con el sol de justicia del que habla Malaquías. Si hiciéramos un estudio detallado de Isaías capítulo 32, mis hermanos, llegaríamos a la conclusión que el rey justo del que habla Isaías capítulo 32, versículo 1, es Jesucristo, mis hermanos. Si hiciéramos un estudio detallado de Jeremías capítulo 23, llegaríamos a la conclusión que el renuevo justo que vendría de los lomos de David, el cual traería justicia a la tierra, también es Jesucristo. Así que, mis hermanos, yo creo, mis hermanos, que el sol de justicia del que habla Malaquías, que el rey justo del que habla Isaías y que el renuevo justo del que habla Jeremías es la misma persona, y esa persona se llama Jesucristo, mis hermanos. Jesucristo es el sol de justicia. Jesucristo es nuestro sol de justicia. Jesucristo vino, mis hermanos, no solamente para justificarnos, sino para impartirnos o para revestirnos de su perfecta justicia. Qué gloriosa verdad, mis hermanos. Qué gloriosa verdad. La justicia que necesitábamos para ser aceptados delante del Padre fue impartida ¿por quién? Por el mismo Cristo, por el sol de justicia, mis hermanos. Él es quien nos ha salvado, y Cristo mismo es el mismo que consumará nuestra salvación en el día final.
Qué glorioso Salvador tenemos, mis hermanos. Y la última parte del versículo de Malaquías dice: y saldréis cuando resplandezca ese sol de justicia, cuando venga Cristo, cuando seamos revestidos de su justicia. Dice: y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Como dice un comentarista de nombre Williams, este es el cuadro de una existencia feliz. Yo le llamaría, o yo lo diría de la siguiente manera: este es el cuadro de un pueblo que ha sido verdaderamente libre y que ha entrado para siempre en el gozo de su Señor. Aleluya, qué gran Salvador tenemos y qué bendición tan grande es poder estar en Cristo Jesús. ¿Notan el cuadro tan maravilloso que nos plantea el texto al final? El cuadro de esos becerritos saliendo libres, corriendo en los campos, saltando de alegría, describiendo de esa manera, yo creo, mis hermanos, nuestro gozo eterno en el Señor. Yo creo que me estoy adelantando un poco porque quizás de pronto onde un poco más en esto, pero la destrucción de los impíos, mis hermanos, anticipa nuestra entrada en el lugar eterno con el Señor. O después de la destrucción de los impíos, inmediatamente entramos nosotros al gozo eterno con el Señor. Y creemos por la escatología bíblica con la cual nos identificamos, que ese lugar eterno no será el cielo, mis hermanos, que ese lugar eterno será esta tierra renovada, transformada por el Señor, cielos nuevos y tierra nueva, donde estemos con el Señor por toda una eternidad. Hay un comentarista que hace una relación interesante. Él dice: ¿recuerdan cuando el pueblo llega a la tierra de Canaán y expulsa a los enemigos para que quienes vinieran a entrar después de que los enemigos o las personas que habitaban la tierra de Canaán, para qué los enemigos iban a ser expulsados? Para que quienes entraran, mis hermanos, para que el pueblo pudiera entrar allí y poseer la tierra. Dice este comentarista: Canaán es como un tipo, no del cielo, sino de esa nueva tierra, de ese nuevo cielo en el cual nosotros estaremos por toda la eternidad con el Señor, en esta tierra transformada por el poder de Dios. Qué bendición, mis hermanos, qué bendición tan tremenda tenemos en el Señor. Versículo 3. Hollaréis a los malos, creo que la nueva traducción viviente dice: derrotarán a sus enemigos, no recuerdo bien. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mis hermanos, nosotros venceremos en Dios, y en Dios somos más que vencedores. El Dios que conoce el futuro, mis hermanos, y que gobierna todas las cosas, nos puede decir de manera anticipada que venceremos. ¿Recuerdan el adelanto que Edgar nos hizo la vez pasada? Bueno, este es un adelanto glorioso. Nosotros ganaremos, mis hermanos. Nosotros venceremos. Interesante, ¿no? Que antes de montarse al cuadrilátero, si lo podemos decir en esos términos de boxeo, alguien pueda decir: él va a ganar. Bueno, Dios puede decir de nosotros, antes de entrar allí en el cuadrilátero, digámoslo de esa manera, Dios puede decir de nosotros: ustedes ganarán. Y nosotros ganaremos, mis hermanos, porque Dios actuará. Solo por Él, mis hermanos, solo por la obra de Él, nosotros ganaremos. Nuestros enemigos serán derrotados. Si quiero hacer una aplicación, y yo espero que esto pueda traer aliciente, pueda traer tranquilidad a nuestros corazones. Mis hermanos, vendrá un día de manera aplicativa
vendrá un día en que nuestros enemigos, esos 3 enemigos que conocemos, serán completamente derrotados. Vendrá un día en que Satanás, nuestro enemigo, el que anda como león rugiente buscando a quien devorar, vendrá un día en que Satanás será completamente derrotado, mis hermanos. Vendrá un día en que el sistema mundano, ese sistema mundano que nos quiere arrastrar, que nos quiere llevar a pensar como ellos piensan, vendrá un día, mis hermanos, en que ese sistema mundano también será totalmente derrotado, mis hermanos. Y vendrá un día en que nuestro propio yo, ese remanente de pecado que se levanta en contra del Señor, que no quiere agradar al Señor, que no quiere hacer la voluntad del Señor, vendrá un día en que ese enemigo también será derrotado. Mi hermano, mi hermana, en Cristo Jesús somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Wow. Ven pronto, Cristo. Ven pronto, Cristo. Mis hermanos, tremendo. ¿No le parece terrible el enemigo? Claro, se levanta contra nosotros. Pero yo creo que a veces veo más terrible nuestro propio yo, que se levanta en contra de Dios, que no quiere hacer lo que Dios dice que hagamos. Ese enemigo también va a ser totalmente derrotado ese día. ¿Notan las gloriosas promesas que hay detrás de ese día terrible para los impíos y para los soberbios? Ese día será glorioso para nosotros. Será glorioso, mis hermanos. Versículo 4. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Mis hermanos, me parece muy oportuno, muy oportuno este versículo en esta parte del libro. ¿Por qué me parece oportuno? Porque resulta, mis hermanos, que el último profeta, después de más de 400 años de silencio que va a haber, el último profeta, ¿quién era? Malaquías. Así que después de Malaquías, mis hermanos, Dios dejará de enviar profetas inspirados durante un gran periodo de tiempo. Sin embargo, graciosamente, ¿qué está haciendo el Señor? Pregunta, ¿Dios dejará de hablar? No, mis hermanos. ¿Qué está haciendo el profeta? ¿O a qué los está invitando el profeta Malaquías al pueblo? ¿Acudir a qué, mis hermanos? A la palabra de Dios, a la palabra escrita de Dios, mis hermanos. Y creo que una de las razones es porque el pueblo, al no haber profetas inspirados allí, personales con ellos, quizás corría un gran peligro de olvidarse de la ley de Dios, de olvidarse de la palabra de Dios. Así que el profeta, inspirado por el Señor, invita al pueblo a que acudan, a que recuerden, mis hermanos, la palabra escrita de Dios. Dios seguiría hablando a su pueblo por medio de ¿qué? De su palabra escrita, mis hermanos. Dios seguiría hablando a su pueblo. Así que es una invitación. Creo que tengo un paréntesis aquí. Algunos comentaristas dicen, mis hermanos, paréntesis, que Dios dejó de enviar profetas con el fin también de que el pueblo pudiera desear con más fuerza la venida de Cristo. Eso es como un pequeño paréntesis que lo puse allí en mis notas. Posiblemente sea cierto. Sin embargo, Dios le hace una invitación a su pueblo, a que acudan a qué, mis hermanos, a la palabra escrita, que no se olviden de la ley del Señor, que no se olviden de la palabra escrita de Dios. Aplicación, mis hermanos, yo considero que estamos en una iglesia bíblica, o que procura ser bíblica, mis hermanos. Así que por esa razón les insistimos y les animamos a que sigan acudiendo a la palabra escrita de Dios, a que sigan mirando esta palabra escrita. No solamente los domingos cuando estamos estudiando,
mis hermanos, cada día que usted la pueda abrir, que usted la pueda leer. Y no solamente quiero invitar a los a los creyentes, sino que también quiero invitar a los no creyentes a que puedan leer la palabra. Lea la Biblia. Si de pronto no tengo, usted puede conseguir, se puede acercar a alguno de nosotros y conseguir un Nuevo Testamento. Incluso se le puede conseguir una Biblia con el compromiso de que la lea. Si es un amigo, una amiga que nos acompaña. Si de pronto dice, pastor, pero es que no entiendo, también se puede acercar a Edgar Gómez, a mi hermano Montilla, a los hermanos predicadores. A mí me dejan descansar un poquito, no, mentira. Se pueden acercar a nosotros, mis hermanos, con tranquilidad y en lo que podamos ayudar. Pero acérquense a la palabra, lean la Biblia. Yo me gozo porque esa invitación se la hice a mi jefe y me dijo, Humberto, ya estoy leyendo el libro de Juan que me recomendaste. Y ahí está leyendo la Biblia. Yo le dije, me dice cualquier cosa que de pronto no entienda. Si no la entiendo, pues yo trataré de estudiarle y de explicarle. Pero yo creo que el Señor puede usar su palabra, mis hermanos, aún allí leída, para obrar en el corazón de cualquier persona, como lo hizo en el caso mío, de manera personal. Lea la Biblia, acuda a la palabra escrita de Dios. Versículo 5. Se me fue el tiempo. He aquí yo envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Mis hermanos, Dios definitivamente es en gran manera bueno. Va a dejar de enviar profetas durante un gran periodo de tiempo. Noten eso, Él va a dejar de enviar profetas durante un gran periodo de tiempo. Sin embargo, desde ya les está prometiendo otro profeta. ¿No les parece eso gracioso del Señor? El Señor promete que va a enviar un profeta y dice, he aquí yo envío el profeta Elías. Pregunta, ¿será que Elías volvería nuevamente y vendría antes de que venga ese día grande? Ojo con lo que están diciendo, amén. Tengan cuidado. Bueno, si lo creen así, pues vamos a verlo por la palabra, pero casi no me da chance ya. Pero yo creo, mis hermanos, rápidamente, que este profeta que está hablando, que está profetizando Malaquías, es Juan el Bautista. Y les voy a decir por qué creo eso. Lucas rápidamente, Lucas capítulo 1, versículo 17. Me perdonan, mis hermanos, si me les paso unos minuticos. Lucas capítulo 1, versículo 17. Dice la palabra 17. Está hablando de Juan el Bautista y mire lo que dice en versículo 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel, está hablando de Juan el Bautista, se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de ¿quién? De Elías. Dice, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y me gusta esa expresión, bien dispuesto. Así que el que va a venir no es Elías físicamente, mis hermanos. El que va a venir, ¿quién es? Juan el Bautista en el espíritu de Elías, o con el poder de Elías, que se puede decir de esa manera. No es Juan el Bautista físicamente, no es Elías físicamente, era Juan el Bautista. Además de eso, mis hermanos, Mateo capítulo, acá lo tengo, capítulo 11, creo que sí, Mateo capítulo 11, versículo 14, Cristo dice claramente que ese Elías profetizado en el Antiguo Testamento que habría de venir es Juan el Bautista. Capítulo 11, versículo 14 dice, está hablando de Juan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. ¿Quién lo dice? Jesús está hablando en esta ocasión. Y dice que Juan el Bautista es aquel Elías que habría de venir. Así que
no se trata de Elías físicamente, sino de quién, mis hermanos. Yo creo que se cumple en Juan. Es Juan el que habría de venir, Juan el Bautista. Y si queda duda, si les queda duda, no, pero es que yo creo que de pronto era Elías físicamente, todavía no me convence. Bueno, miren lo que dice Juan cuando le preguntan que si él es Elías. Juan capítulo 1, versículo 21, si no estoy mal, 22 o 21. No quiero leerlo en mis notas para no atrasarme, pero creo que es 21. Juan capítulo 1, versículo 21 o 22, creo que es 21. Dice, y le preguntaron, versículo 21 de Juan 1, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? ¿Qué dijo Juan? No, yo no soy Elías. Entonces, ¿es Elías el que está profetizando Malaquías? No, Juan dice que él no era Elías. Juan era Juan el Bautista, pero vendría en el espíritu de Elías. ¿Y cuál era el propósito? ¿Cuál era la tarea de Juan? Hacer que el pueblo de Israel, por medio de la ley y de la palabra, se volviera al camino de los justos, se volviera al Señor. Y de esa manera iba a preparar un pueblo dispuesto para el Señor, para que luego no recibieran el castigo de Dios. Versículo 6 y terminamos. Él hará volver el corazón de los padres, es decir, Juan, y también eso deja ver que Juan el Bautista es Elías que vendría. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Así que era necesario que Juan viniera y preparara y dejara un pueblo dispuesto para que el Señor no viniera y derramara maldición. Conclusión, mis hermanos, y terminamos. Mis hermanos, quiero concluir este mensaje, primero que todo dirigiéndome a los no creyentes. Queridos amigos, tu pecado contra Dios le ha ofendido tremendamente. Por lo tanto, eres culpable y serás eternamente condenado en el infierno. La única manera de poder ser absuelto de ese veredicto es poniendo tu mirada, tu fe en Cristo Jesús, el único que te puede salvar de la condenación eterna. Así que si no eres creyente, de pronto tú creas que no eres tan malo como otros, pero recuerda que no se trata de compararte con otros, sino de compararte con el estándar de Dios. Si tú no has puesto tu mirada en Cristo, has ofendido a Dios y serás condenado o condenada eternamente si no te arrepientes, si no pones tu mirada en Cristo Jesús. Así que te invito, querido amigo, a que te arrepientas y pongas tu fe en Cristo. En cuanto a los creyentes, queridos hermanos, ese día que será terrible para los impíos, en realidad para nosotros será el mejor día de nuestras vidas. Qué bendición es estar en Cristo. Y recuerda, la diferencia no la hacen los creyentes como tal, la diferencia la hace Cristo. Dios les bendiga y les guarde. Padre bueno, en tus manos colocamos tu palabra que ha sido expuesta. Quieras tú usar tu palabra expuesta, Señor, para obrar en nuestros corazones conforme a tu propósito, Señor. Te damos gracias por tu palabra y por tu gloriosa bendición a través de ella. En el nombre glorioso de Jesús, Señor, amén y amén. El Señor les bendiga, mis hermanos, y les guarde.